Vamos a darle gracias al Señor porque podemos con libertad abrir la Biblia, la palabra de Dios, esta mañana para escuchar el mensaje de su palabra. Señor y Dios, en esta mañana te damos gracias porque nos permites cantar con libertad, leer tu palabra, la Biblia, con libertad. Gracias porque tenemos la libertad en Venezuela para poderlo hacer. Gracias, Señor, que nos permites venir delante de tu presencia, entrar al trono de tu gracia para hallar oportuno socorro para nuestras almas. Escucha, Señor, esta oración. Mira, Señor, tu siervo. Soy esclavo tuyo por amor. Usa mis palabras, usa mis pensamientos, mi corazón, mi cuerpo. Unge mis labios para proclamar las buenas nuevas, para proclamar tu palabra con verdad, con puntualidad. Ayúdame a abrazarla, Señor, correctamente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dámele un poquito de volumen a este monitor y dámele brillo, por favor. Continuamos hoy con la serie Inamovibles. Hoy nos corresponde el quinto domingo. Son unos cuantos domingos porque estamos hablando de principios de vida cristiana. Y hemos hablado de diferentes palabras. Hablamos de obediencia, hablamos de intimidad. Son palabras que definen las enseñanzas que hemos ido desarrollando cada domingo. La palabra que nos corresponde hoy es confianza. Yo quiero pegarlas todas, no sé dónde, pero las voy a ir pegando. Sí, cada domingo es una palabra. La de hoy es confianza. Mis amados, quiero que viajen conmigo allá al año 1944. Un 5 de junio de 1944. En un lugar de Inglaterra, algo así como Southwick House, Inglaterra. Estamos en el cuartel general de las Fuerzas Aliadas. Y hay un general que está a cargo de todo, de nombre Dwight D. Eisenhower. Y él tiene un capitán de nombre James Stack. Era el meteorológico jefe de todos los aliados que estaban ahí. Estamos en Europa, año 1944. Y quiero que usted imagine por un momento la presión que tiene Eisenhower sobre sus hombros. ¿Qué presión tiene? Miles de barcos, miles de aviones y más, escuche esta cifra, más de 1 millón de soldados que estaban listos para la operación más grande de la historia. Es conocida como la invasión de Normandía. Recuerde el año 1944. Y esta misión tenía como objetivo liberar a toda Europa. El plan original era para el mismo 5 de junio. Pero, mis amados, afuera había una realidad completamente aterradora. ¿Qué estaba ocurriendo? Había una tormenta muy grande, una tormenta muy feroz que rugía sobre lo que se conoce como el Canal de la Mancha. Y el viento soplaba con una fuerza y con una fiereza, mis amados, que era capaz de tragarse a cualquier barco si se atrevía a navegar. Así que había una situación muy complicada, la visibilidad era completamente nula para los pilotos y el mar estaba muy embravecido. Así que la prudencia humana, la prudencia militar de todos los pilotos y de los capitanes de barco decían: zarpar o elevar un avión es un suicidio militar, así que lo mejor es cancelar. Su lógica les decía:
sus asesores les hablaban que debían echar para atrás la misión de la toma de esta invasión de Normandía. Era un suicidio técnico militar. Sin embargo, mis hermanos, en medio del caos que estaba viviendo Eisenhower y este capitán Jake Stack, se levanta este hombre, Jake Stack, y le dice: mi general, los instrumentos y lo que yo estoy observando me dicen que hay una pequeña ventana de quietud y de calma que solo puede durar unas horas. Señor, son las palabras que las quiero citar textualmente de Jake Stack, de este capitán. Señor, dice él, mis instrumentos dictan una pequeña ventana de calma. Durará apenas unas horas. Durante el 6 de junio, después la tormenta volverá con más fuerza. Así que Eisenhower guardó silencio. Un silencio, mis amados, sepulcral. Se quedó callado. Un silencio que parecía tomar siglos. Eisenhower no intentó, mis amados, entender cada variable del clima. No trató de discutir con el meteorólogo sobre presiones barométricas. Simplemente, mis amados, se quedó en silencio. Se levantó y dijo estas palabras: ok, let's go. Está bien, vamos. El resultado es historia, mis amados. Los aliados cruzaron en ese breve respiro del clima. Si Eisenhower se hubiera, mi amado, apoyado en su propia prudencia, hubiera esperado a entender por qué la tormenta se detenía, habría perdido la ventana de oportunidad y la guerra habría tomado, mis amados, un rumbo oscuro. Pero él obedeció a los instrumentos, lo que el meteorólogo, lo que el técnico, lo que el perito, el especialista le decía. Mi general, hay una ventana pequeña que solo va a durar horas. Y él se quedó callado. Toda Europa estaba en sus hombros, todos los aliados, pero decidió obedecer. Amada iglesia Silón, la lección es esta: el éxito no viene porque el general entendiera el clima, sino porque obedeció el mapa en medio de la tormenta, en el momento indicado. Así que, mi amada iglesia, del mismo modo ocurre en tu vida. Dios no le pide que descifres la tormenta que estás viviendo. Él solo le pide que le obedezcas su palabra. Cuando Él diga, camina, entonces tú debes caminar. Yo he titulado esta enseñanza: el secreto de la estabilidad en la tormenta. ¿Me está escuchando? He titulado esta enseñanza: el secreto de la estabilidad en la tormenta. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias y busquemos Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Recuerden, hoy la palabra clave es confianza. Eisenhower confió en su capitán, confió en los equipos y lograron quedar en la historia registrado como algo maravilloso. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6 dice la palabra del Señor así. Si usted quiere, se pone de pie para leer la palabra, por favor. Leemos la palabra del Señor. Nos ponemos de pie en señal de respeto, de reverencia. Lea conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiero que lo leamos nuevamente. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, amados hermanos. Hermanos, recuerden que Proverbios es atribuido al hombre más sabio que ha pisado la tierra, humanamente hablando, que es Salomón. Es atribuido a él, que lo escribe Salomón. Hay otros que discrepan, dicen que no, pero la mayoría interpreta que fue Salomón quien escribió Proverbios. ¿Para qué se escribe Proverbios? Son consejos para las personas más jóvenes, para que los jóvenes aprendan inteligencia. Proverbios es para adquirir sabiduría. Proverbios es para el que quiere buscar la sabiduría, la puede encontrar en Proverbios. El que no quiere, pues es porque ¿quién lo va a obligar? Así que Proverbios es un libro que se escribe para que tú seas más sabio. Y si tú buscas esa sabiduría, Dios promete que te la va a dar. Y hoy la palabra clave es confianza. Y tenemos entre nosotros dos versículos que nos dejan enseñanzas muy grandes. Y tengo esta frase para ustedes, para el que está tomando nota y para el que nos ve y nos escucha a través de la radio. La estabilidad del creyente, mi amado, no depende de su capacidad para descifrar la crisis, sino de su voluntad para obedecer el mapa divino en medio de ella. ¿Me escuchó? Vuelvan conmigo. La estabilidad del creyente no depende de su capacidad para descifrar la crisis, sino de su voluntad para obedecer el mapa divino en medio de ella. Así que, mi hermano, para caminar de manera inamovible, como lo hemos visto estos otros domingos pasados, nosotros necesitamos comprender estas verdades que están aquí escritas en Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. He traído tres verdades para ustedes. La primera verdad dice así: una confianza sin reservas. ¿Está tomando nota? ¿Está aquí o se fue? No se vaya. Si usted ve a alguien distraído, hágale con el codo así, concéntrese. Si ve a alguien caminar, déjelo que camine. Usted concéntrese en lo que el Señor le quiere decir. Amén. Lo primero es una confianza sin reservas, y lo vemos en el capítulo 3, en el versículo 5, en la primera parte. Hermano, confiar no es un sentimiento, es una decisión de entrega total. Escúcheme. Confiar no es un sentimiento. Es que si yo siento, yo confío. Si yo no siento, no confío. No tiene que ver con sentimiento. Tiene que ver con una decisión. Y esa decisión la vemos en el capítulo 3, en el versículo 5. Y comienza diciendo: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué significa eso? Una confianza sin reservas. Hermano, el término fíate que aparece aquí me llama la atención porque es un término, hermano, que significa yo me acuesto boca abajo. Es decir, me rindo. Yo recuerdo cuando fue la época del COVID y decían: al paciente ya lo acostaron boca abago. Yo recuerdo que el hijo de mi hermana Jesusa, ella nos dijo en un culto de oración que lo habían acostado boca abajo, si no mal recuerdo. Y nosotros nos preocupamos porque cuando ya el paciente lo acostaban boca abajo, pues ya era una situación bastante complicada, bastante crítica. Esa es la idea que aparece aquí en fíate de Jehová.
esa palabra fiar significa apresurarse a refugiarse. Es decir, cuando dice fíate, es como cuando no hay nada que comer en su casa y usted tiene a alguien de confianza que le fía y usted se apresura porque no tiene nada para el almuerzo y usted sale corriendo y usted confía en que esa persona le va a fiar porque le tiene confianza. Entonces usted llega, eso sí, hay que pagar. No podemos dejar que los cuadernos de la bodega se pongan así de gordos. Usted va al bodeguero y le dice: señor, señora, yo necesito que usted me fíe, que usted, es decir, usted me tenga la confianza de entregarme el producto sin yo tener el dinero. Y usted llega con carita así de porque lo necesito. Cuando aquí dice fíate, la palabra es bataz, termina en J. Es una confianza, es que yo me apresuro a refugiarme. Fíate, y luego usa otra palabra, es el nombre de Dios. Pero recuerden que los hebreos no escogen Dios como nosotros, que usamos Dios para todo. Dios te bendiga, Dios me bendiga, Dios nos guarde, y usamos la misma palabra, D-I-O-S, Dios. Ellos no. Ellos, por ejemplo, tienen Elohim, Adonai, y así sucesivamente. Aquí usa Yahvé o Jehová, que es el nombre que está en el original, Yahvé, en el hebreo. Y es interesante que yo puedo confiarme, yo puedo apresurarme a refugiarme en Yahvé, en Jehová. Pero ¿qué tiene de especial este nombre? Porque dice que yo me puedo fiar y me puedo confiar en Él. Jehová significa el eterno, el autoexistente. Es decir, confía de todo tu corazón, tu vida, tu familia, tu salud, todo lo que tú tienes, en el que siempre ha existido y no necesitó de nadie para existir. ¡Wow! En el eterno, en el que es el Dios de los ejércitos, porque tiene el ejército celestial, el ejército de Israel y la iglesia. Entonces, cuando hablo del ejército de Israel, hablo de un pueblo que Él tiene escogido, no hablo de los soldados que están echando plomo. ¿Sí? Cuando hablo de la iglesia, hablo de nosotros como ejército, no porque tengamos armas y pistolas, sino porque somos el ejército que batalla contra el reino de las tinieblas. A eso me estoy refiriendo. Así que nosotros, en primer lugar, tenemos una confianza sin reservas. Nosotros no podemos tener una reservita aquí donde digamos: no, yo confío en Dios, pero también confío en mi prudencia, y mi prudencia me dice que yo debo hacer esto y que no debo hacer esto. Mire, hermano, la prudencia, lo vamos a ver más adelante, sí ayuda, pero no es suficiente. Mi confianza tiene que estar completamente en el Señor. Así que el texto nos recuerda que obedecemos al Dios que siempre cumple sus promesas. Eso es lo que significa Yahvé o Jehová, el Dios que siempre cumple sus promesas. A ver, ¿alguna vez Dios te ha fallado? ¿Alguna vez Dios le ha fallado a alguna generación? ¿Alguna vez Dios ha dejado a alguien avergonzado, tirado en la arena o en la lona? Aparentemente sí, y desde la óptica nuestra sí. De pronto alguien me dice: pastor, ¿y la gente que murió en la arena devorada por tigres, por leones? Dios los dejó morir. Y de pronto alguien me dice: pastor, ¿y José? O Jacob, cuando le agarraron a José, y él duró por 25 años creyendo que estaba muerto, ¿no fue avergonzado? ¿Y saben? Dios nunca le dijo a Jacob que su hijo estaba vivo, y él pensaba que estaba muerto. Una óptica humana, por unos trapos ensangrentados que le trajeron y le dijeron: es la sangre de tu hijo, y él dijo: lo devoró una fiera, y lo dio por hecho, pero no era un hecho. Entonces, nosotros confiamos en el que siempre cumple sus promesas. Y luego dice una palabra
Dice, fíate de Jehová, el que siempre cumple sus promesas, y luego dice, de todo. Mire para acá, esa palabra que está en la pantalla, esa palabra todo se escribe K-O-L, col. Y hermano, es tremendo porque exige que no guardemos áreas de nuestra vida fuera del mapa de Dios. Confía, apresúrate a refugiarte en el que siempre cumple sus promesas y no dejes áreas guardadas de todo tu corazón. Y la palabra corazón que aparece ahí es L-E-B, Leb. Y esa palabra se usa para describir los pensamientos, las emociones, el intelecto, la voluntad. Entonces, recuerden que la palabra que hoy el Espíritu Santo nos está diciendo es confianza. Tú y yo debemos confiar en el que siempre cumple sus promesas y debemos fiarnos, debemos acostarnos sin ningún tipo de reservas. Pero no debemos dejar cosas escondidas. No, yo confío en el Señor, pero confío en mi intelecto, confío en mi profesión, confío en mi carrera, confío en mi capacidad para enseñar, en mi capacidad para hablar. El Señor dice no. Así que ese todo excluye cualquier compartimento secreto de autosuficiencia. Muchas veces, hermanos, nosotros somos autosuficientes en algunas áreas de nuestra vida. Sobre todo, hermanos, cuando tenemos mucha práctica en algo que hacemos. Les pongo un ejemplo. Desde el año 98 yo estoy en la radio. Comenzamos en radio Noticias 1060 AM con un programa que se llamaba Cambio Total. Desde el año 1998. Esos son unos cuantos años. Después pasamos a Radio San Cristóbal. Después pasamos a Ecos del Torbes. Y después trabajamos en varias FMs. ¿Por qué digo esto? Porque pudiera ser, hermano, que cada sábado que yo voy a hacer un programa de radio, yo me sienta autosuficiente, ¿sí? Para hacer un libreto de radio, para hacer un guión de radio, y pudiera hacerlo, hermano, en cuestión de minutos, armar un programa de 1 hora o de 2 horas. Entonces, como ya yo tengo ese camino trillado desde el año 98, yo pudiera confiar en mi intelecto, en mi capacidad, en los estudios y dejar de lado al Señor y no decirle, Señor, hoy es un nuevo programa, por favor lléname con tu Espíritu Santo para que cuando yo hable, cada palabra llene los corazones de los oyentes y que no sea un locutor más hablando a través de un micrófono. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo aquí es mucho cuidado en lo que tú eres bueno. Porque si tú eres bueno en algo, te vas a confiar de que tienes ese camino trillado y te vas a descuidar. Dicen que la mayoría de accidentes automovilísticos ocurren a escasos 5 minutos de llegar a la casa. Porque ya uno tiene ese camino tan trillado y se descuida. Cuando yo vengo de viaje, paso el puente, yo comienzo a decir gracias Señor porque nos trajiste con bien, porque me diste la capacidad de manejo, porque nos libraste de autoridades malintencionadas, porque esas son unas oraciones que hay que hacer. Pero guárdame Señor, de este pedacito, lo digo en la mente, hasta llegar a la casa. Porque ese pedacito que uno ya lo tiene tan trillado es donde uno se relaja. Y el mejor nadador es el que el agua tiene más seguro, ¿sí o no? Entonces, fíjate, dice el Señor en esta mañana, si tú eres bueno interpretando la Biblia, mosca. No te fíes de tu intelecto. Si tú eres bueno hablando, pilas. Si tú eres bueno con tus manos, haciendo comida, o tú eres bueno porque tienes un negocio, o tú eres bueno dando clases en la iglesia, o tú eres bueno cantando, cuidado. Pilas. No te confíes. Y ya vamos a ver por qué. Así que, hermano,
si usted espera entender para obedecer, escúcheme bien, el jefe de su vida sigue siendo usted y no Dios. Pero es que yo necesito entender, Señor, qué es lo que tú estás haciendo para yo poder obedecer. Yo recuerdo, hermano, en el año 98 llegó el pastor Sarco a la iglesia. Justamente en ese año comenzamos en la radio. Y yo no entendía muchas cosas del pastor. No entendía la visión, no entendía para dónde iba, qué era lo que él quería. Lo mío era el evangelismo en la calle, el ganar almas. Él traía una visión de familia, él tiene corazón de pastor y el corazón de pastor quiere tener a todas las ovejitas aquí adentro, pero el corazón misionero quiere tener a todas las ovejas afuera ganando almas. Y yo no entendía, pero el Señor me hacía ver que si yo esperaba entender para obedecer, el jefe de mi vida seguía siendo yo y no Dios. Hay cosas que tú no entiendes en tu vida. Hay cosas de la iglesia que tú tampoco las entiendes. Pero si tú esperas entender para luego obedecer, el jefe de tu vida no es Dios sino tú. El Señor nos manda a obedecer. Hay un piloto de avión que está registrado en la historia que desde la torre de control le dieron la orden de eyectarse, sí, de salir disparado. Y ellos están entrenados para que si reciben la orden desde la torre de control y le dicen que tiene que eyectarse, ellos no pueden perder tiempo diciendo, pero ya va, ¿por qué? Cuando él recibió la orden de eyectarse, él inmediatamente le dio al botón y salió disparado de la cabina. Y en lo que él tenía, escasos 2 metros, un misil alcanzó el avión. Así que si él se queda para decir, pero ya va, ¿pero por qué? ¿Quién dio la orden? ¡Pum! Se muere. La obediencia a medias es desobediencia, hermano. No existe, no, yo obedezco en el 90%. Eso no existe, hermano. Si usted obedece el 90%, usted es desobediente. Pastor, pero es que yo obedezco el 99.9%. Si yo le entrego a usted un vasito, hoy no está, vasito de agua, y le digo 99% agua mineral, 1% agua de cloaca, tómesela. Nadie se la va a tomar. Pero si tiene un 1% de agua de cloaca y lo demás es agua 99% mineral, pero tiene un 1% de agua de cloaca que puede dañar absolutamente todo. Hermano, Dios no le va a dar el plano completo de su casa. Escúcheme bien. Él solo le ha pedido que ponga el ladrillo que tiene en su mano hoy. ¿Aló? Señor, revélame los próximos 10 años qué va a ocurrir con mi país para ver si yo me voy o me quedo. No, Dios no va a hacer eso. Porque si le revela, lo aplasta. Entonces, Dios le pide que el ladrillo que tiene en su mano de obediencia hoy lo ponga. Yo no entiendo, Señor, por qué tú me dices a mí como esposa que yo tengo que respetar a mi marido. Obedece. Respétalo, ya está. Y el marido dice, Señor, yo no entiendo por qué tú me mandas a mí, a que yo tengo que amar a mi mujer. Obedece, ámala y ya está. Pero ¿cómo la amo, pastor? Cuidándola y protegiendo. Punto. No solo llevando macarrones. Macarrones también hace falta. Porque amor con hambre, eso no es un versículo, ¿verdad? Y la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Así que número 1, hermano, nosotros vemos en este versículo una confianza sin reservas. ¿Cuántos en esta mañana toman la decisión firme de salir de este lugar y decir, Señor, yo de hoy en adelante voy a confiar en ti, yo me voy a echar, pero eso sí, sobre ti, porque tú siempre cumples las promesas y no voy a dejar nada guardado en mí, como diciendo, sí, yo confío en esta área, pero en esta no. Yo sí confío. Yo confío, Señor, la salvación sí,
pero las decisiones de mi vida las tomo yo, Señor. No, así no funciona. O es todo o es nada. Número 2, vemos, hermano, ahí en el versículo 5, en la parte de una crítica a nuestro racionalismo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y mire ese no. ¿A usted le gusta que le digan no? Como cuando uno era pequeño. ¡No! Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe qué es eso? Un bastón. La idea aquí es un bastón, o si es un bastón, una especie de muleta, en la que tú recuestas todito el cuerpo. Y la Biblia dice, no lo hagas. No te recuestes en esa muleta que se llama prudencia tuya, porque se va a partir. Si tú te recuestas en tu propia prudencia para lo económico, porque como yo ya tengo este camino trillado, ya yo sé cómo ganar mi dinero, ya yo sé cómo hacer. Si tú dices, yo me voy a afianzar en esta prudencia de cómo tratar a mi esposa, porque yo eso así lo aprendí de mi papá y mi papá lo aprendió de mi abuelo, y yo trato a mi mujer así, y ningún narizón va a venir a enseñarme cómo se trata a la esposa. Porque ¿qué podrá tener de casado? 20 años, ¿qué me va a venir a enseñar a mí que tengo 30 años? Entonces tú te confías en esa muleta de cómo es que tú debes tratar a tu esposo. Y el Señor dice, no te afinques en tu propia prudencia. Mire, hermano, ¿usted sabe cuántas veces uno cree que está en lo correcto y está más, pero más pelado que cualquier cosa? ¿Usted sabe cuántas veces yo creía que estaba haciendo lo correcto con mi esposa y después ella me decía, no es así, por esto, por esto y por esto y por esto? La Biblia dice, porque esto es una crítica a nuestro racionalismo, es una crítica que Salomón está haciendo, que el Espíritu Santo está haciendo, y dice, no te apoyes. Hermano, mire, nuestra inteligencia es una herramienta, pero nunca debe ser nuestra guía final. ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros a veces en los negocios? Y los tomamos rápido porque como estamos acostumbrados a hacerlo, y después decimos, ay, pero ¿qué me pasó a mí? ¿Cuántos de los que están aquí han dicho alguna vez, pero qué me pasaría a mí? Algunos dicen, ¿qué me pasaría a mí que me casé con esa mujer? ¿Qué me pasaría a mí que me casé con ese hombre? ¿En qué estaba pensando yo? ¿En qué mundo? Y hay algunas personas que dicen, yo creo que esa mujer no es la voluntad de Dios para mi vida, y tienen casi 20 años de casado. Pues yo le voy a decir algo, como hemos dicho mi esposa y yo, si no era la voluntad de Dios, ya es. ¿Aló? Si esa mujer no era la voluntad de Dios para tu vida en ese momento, ya es, porque es tu esposa, porque tienes tus hijos. Y si ese hombre no era la voluntad de Dios para ti, ya es, porque tienen hijos, porque están casados, y no es que porque no era, entonces yo la dejo y me busco una que sí sea, porque hermano, eso sí es verdad que no entra. Entonces, hermano, aquí lo que nosotros vemos en este versículo, donde dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, es un contraste, hermano. Es un contraste escúcheme, en confiar en Dios, escúcheme, que nunca se equivoca, que siempre cumple sus promesas, o confiar en ti, que siempre te equivocas y que casi nunca cumples. Entonces, el contraste es, ¿en cuál de los dos vas a confiar en esta mañana? ¿En el Señor de los ejércitos, en el que debes apresurarte a refugiarte,
en el que no falla, en el que no se equivoca, en el que no ha perdido ni una sola batalla, o en ti, que eres falible, que tienes una mente finita, que tienes una mente olvidadiza, que te equivocas muy a menudo. ¿En quién vas a confiar? Es lo que el Señor está diciendo. Juan, ¿en quién vas a confiar tú? ¿A quién le vas a dejar el volante de tu vida, Juan? ¿A Juan? Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo. ¿En serio yo voy a confiar en Juan? Para mi esposa y para mis hijos voy a confiar en Juan, ni a palo. Porque Juan es humano y se equivoca. Pero yo confío en el Dios Todopoderoso y me apresuro a obedecer. Hermano, hay un peligro enorme en que tú confíes en tu propia prudencia. Hermano, históricamente el pecado del hombre ha sido querer definir lo que es bueno o malo según su propio criterio. ¿Qué le pasó a Caín? Quiso definir cómo adorar a Dios, cómo obtener salvación a través de la agricultura. Pero ¿de cuándo acá la salvación ha venido a los hombres por las zanahorias y por las papas y por los frutos de la tierra? La salvación siempre ha venido a través de un cordero, y por eso Abel entrega un cordero, porque el cordero es el de la salvación, es el que derrama sangre, pero una zanahoria jamás, un kilo de papa jamás. Pero Caín dijo, ¿y por qué no puede ser de otra manera? ¿Por qué no puede ser sin Cristo llegar al cielo y obtener salvación? No, porque mismo Cristo fue excluyente y Él dijo, solo es a través de mí. Hay un peligro enorme en depositar confianza en nuestra propia prudencia. No, yo me salvo de mi manera, ustedes se salvan a su manera. Total, todos los caminos llegan al cielo. Mentiras del diablo. Hermano, esa palabra prudencia se traduce como cordura. ¿Sí? Se traduce como no te apoyes en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propia inteligencia. Y nosotros vemos aquí, hermano, entonces, esa palabra apoyarse da la idea, hermano, de una silla plástica. Cuando uno pasa de los 100 kilos, por lo general, uno no se apoya en una sola silla. ¿Por qué? Y si se apoya con cuidaditico y ojalá sea un piso liso. Y la patica comienza a abrir así. Yo veo que aquí hay algunos hermanos que son prudentes, usan la prudencia y colocan 2 sillas. Eso está muy bien. Pero el imprudente, yo recuerdo una vez un hermano pesaba como 128 kilos, se sentó en una silla plástica en un piso de cemento liso, pulido, y la silla fue abriéndose, hermano. Se fue abriendo. Eso parecía la película de Tiburón. El suspenso, hermano. El suspenso era enorme. Y sí, efectivamente, hermano, la película fue completa. El hombre se cayó, lo que pasa es que él es jocoso y se cayó y se tiró de rollito así, y él mismo hizo chiste de su caída. Pero cuando la Biblia nos está diciendo a nosotros aquí, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa palabra prudencia, hermano, es una palabra que se escribe como shakam, con K, shakam, y con H, termina en M. Y significa, hermano, una silla plástica. Da la idea de algo frágil que puede servir, pero que no es capaz de aguantar el peso completo, hermano. No te apoyes, sugiere la acción de reclinarse. Hermano, si el bastón es tu intelecto, se romperá bajo el peso de la crisis. ¿Aló? Si en lo que tú te apoyas para guiar tu vida es el intelecto, es lo que tú conoces,
porque eres profesor, porque eres ingeniero, porque eres abogado, porque eres mecánico, porque eres carpintero, porque eres albañil, porque eres pastor, porque eres maestro, qué sé yo, y eso es lo que sostiene tu vida. Se va a romper. Cuando haya crisis, se va a romper. Y por eso es que uno ve a veces la crisis, ¿y qué ocurre? En las crisis nos quebramos, porque estábamos confiando en la oposición. Estábamos confiando en María Corina. Estábamos confiando en Maduro y se lo llevaron preso. Estábamos confiando en Trump y no ha hecho nada. Estábamos confiando en la oposición, en los gobernadores, en los alcaldes y no hacen nada. Estábamos confiando que el 1 de mayo iba a haber un aumento enorme y no hubo. Y seguimos sentados en la silla plástica y la silla plástica parece que se le siguen abriendo las patas. Y nosotros entonces seguimos confiando en nuestra prudencia. Y de pronto aparece un nuevo candidato y dice que es cristiano, que es pastor. Y enseguida salimos nosotros corriendo a darle el voto. No, que mire que fulano, que mire que sutano. No te apoyes en tu propia prudencia, porque tu prudencia, ese sha'an o ese shakán, que se traduce como prudencia, es como una silla plástica. Sirve, pero no aguanta todo. Así que mi hermano, así como el general de nuestra historia, Eisenhower, que mencioné, así como ese general, a veces lo que vemos, hermano, por la ventana contradice lo que dice el mapa divino. ¿Aló? Miramos por la ventana y vemos toditico oscuro. Hay algunas mamás que están aquí que hoy no tenían para almorzar. Y hay algunas mamás que hubiesen querido estrenarse, que hubiesen sido un parecito de medias hoy y no pudieron. Hubiesen querido que sus hijos les hicieran, aunque sea una llamadita, pero no ocurrió así. Y miramos por la ventana y vemos que todo está oscuro, vemos un mar que se traga los barcos, no hay visibilidad, y el general mira y dice, pero es que yo no veo luz. A mí hay gente que me dice, pastor, esto es cada día peor. A partir del 3 de enero para acá esto se puso como una tuerca de submarino. ¿Sabe usted cómo son las tuercas de submarino? Bien apretadas, porque si no, ahí mete el agua. Pastor, esto está fuerte. ¿Y qué vamos a hacer? Pues seguir confiando, pero no en nuestra propia prudencia, porque nuestra prudencia nos ha llevado a poner candidatos de Miraflores a la presidencia que no sirvieron para nada. Ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta. Nuestra propia prudencia nos ha llevado a escoger alcaldes y gobernadores en el pasado que nos han dejado muy dolidos. Nuestra propia prudencia nos ha llevado a hacer negocios, a hacer alianzas, que nosotros salimos, hermano, como la silla plana. No te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, hay un contraste maravilloso. O te confías en ti o confías en el Dios Todopoderoso. Amén. Yo recuerdo, aquí no se usa mucho el GPS o el GPS, hermano. Pero, hermano, hay ciudades grandes donde a uno le toca usar el GPS, porque se pierde. Pero es curioso, donde uno más o menos conoce la ciudad. Yo creo que yo conozco San Cristóbal bastante, viví 26 años allá. Pero a veces pongo el GPS para alguna dirección en particular. Entonces ya yo más o menos me sé las calles, por dónde meterme, que si subir, que si bajar. Fueron 26 años, hermano. Y entonces el GPS me dice a la derecha. Y yo digo, pero a la izquierda también salgo.
a la derecha y se enfurece. El GPS se enfurece, hermano. Pero nunca me regaña. Nunca me dice este cabececimbra. No, él dice redireccionando. Y busca la otra calle. Y da la vuelta. Y chum, plin, plum, si hay internet, si no hay que dar la vuelta. Redireccionando. Muchos de nosotros, hermanos, que nos hemos apoyado en nuestra propia prudencia, tenemos que en esta mañana hacer una crítica a nuestro racionalismo. Basta de nuestro racionalismo y comenzar a confiar en el Dios Todopoderoso, porque nuestra inteligencia es una herramienta valiosa, pero nunca debe ser nuestra guía final. Siempre la guía final tiene que ser la palabra de Dios, porque Él es el que tiene la última palabra. Pastor, yo tengo como hasta ganas de matar a esa persona, pero usted no lo hace. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que le dice que perdone, no matarás, dice la Biblia. Pero pastor, es que tengo tantísima rabia. Sí, pero la Biblia dice que esa rabia no puede pasar de hoy, que no se puede esconder el sol sin que esa rabia se vaya de tu vida. ¿Sabe por qué? Porque esa rabia es un veneno dentro de ti que te está secando, que te está matando. Entonces, la prudencia tuya dice, no lo perdono. Ayer vi un video donde le preguntan a una muchacha y le dicen, si este fuera tu último minuto de la vida, ¿a quién llamarías? Y ella dice, a mi papá. Y el hombre le dice, ¡ay, qué bueno! ¿Y qué le dirías? Que ¿en serio? ¿Vas a usar tus últimos segundos de tu vida para eso? Sí. ¿Y por qué no perdonarlo? Porque jamás lo perdonaré ni en la tumba. Eso lo dice la prudencia humana, porque seguro le hizo un daño, porque seguro la violó, porque seguro, qué sé yo. Pero la razón de Dios nos dice que debemos perdonar por el bien propio. Porque si no, usted va a vivir presa y preso todita la vida y usted no puede darse ese lujo. Así que apóyate en el Señor, que te dice que perdones. No, pastor, si usted supiera, yo no lo perdono nunca. Bueno, si no lo perdona, vas a vivir con una cadena amarrada y el día arrastrando. Y cada día se van a sumar más cadenas. Y eso son ventanas para que el diablo te cargue y te haga daño. Tú no puedes permitir eso. Amén. Por último, hermanos, vamos a ver en el versículo 6 una consulta en cada paso. Eso es lo que yo veo en el versículo 6. Hermano, no intente que Dios encaje en su lógica. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero es lógico? Si Él fue el que ofendió, es lógico que sea Él el que venga a pedir perdón. ¿No es así? Pero es lógico, y en la lógica humana nos quedamos pegados. Es lógico humanamente, pero muchas veces la lógica no podemos nosotros encajar a Dios en esa lógica. Si Dios fuera lo suficientemente pequeño para que usted lo entendiera, no sería lo suficientemente grande para salvarlo de tu tormenta. ¿Aló? Si Él fuera pequeño para tú entenderlo, no sería lo suficientemente grande para salvarte de la tormenta. Por último, hermano, vamos a leer el versículo 6. Léalo conmigo, por favor, versículo 6. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué dice? ¿Usted tiene su Biblia o vino desarmado? Soldados sin espadas, ay. Y Él enderezará tus veredas. Hermano, confiar no es un sentimiento, le dije hace rato, es una decisión de entrega total. Nosotros tenemos una perrita en la casa que la recogimos ya
hoy hace 4 años. Fue para un Día de las Madres, algo así fue. Y esa perrita llegó a la casa muy asustada. Cuando Linquella agarraba una escoba, eso se perdía. Debe ser que le habían metido escobazos hasta por debajo de la lengua. Pero Linquella, acostumbrada a tener mascotas, yo no, porque yo la mascota que tuve la tuve en el campo y eso es como tener un bicho monte. En el campo uno no tiene mascotas. Pero a Linquella sí le ha tenido mascotas y ella le puso un nidito por ahí cerca. Después otro nidito por ahí cerca de la cama. Y ya después no quiero seguir contando la historia. Lo cierto, hermano, es que los perros tienen una particularidad. Cuando un perro en tu cama se acuesta boca arriba, está mostrando la confianza más absoluta que pueda tener. Porque ellos no hacen eso cuando hay depredadores cerca. Ellos cuando se acuestan y abren las patotas así y se quedan hasta con la lengua afuera y medio dormidos, es porque están en familia, están en manada y se sienten sumamente protegidos. No hay ningún depredador, no hay ningún peligro, no hay nada que los amenace porque están con el macho alfa que los protege. ¿Sí? Bien sea la mujer o... Hermano, aquí nos está diciendo el Señor, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Mire, todas esas promesas del Señor, esa promesa de que Él quiere enderezar tu camino, está supeditada, está condicionada ¿a qué? A que tú te eches patas arriba, confiado delante del Señor, o que te acuestes boca abajo y te apresures a confiar en el que nunca ha fallado a ninguna generación. Porque Él es el Dios de los cielos. Entonces tú dices, Señor, yo no sé con qué voy a terminar de mantener a mis hijos. Señor, la agricultura no me da, los negocios no me dan. Señor, yo gano un sueldo mínimo, dice usted, porque yo trabajo en educación, o porque yo trabajo en la alcaldía, o porque yo hago esto y hago aquello. Señor, ¿con qué voy a pagarle yo la universidad a mis hijos? ¿Con qué voy a darles la comida? A lo mejor tú ni siquiera estás pensando en la universidad, sino en el almuerzo de hoy. Tranquilo que el almuerzo de hoy está asegurado. Ya el Señor hizo provisión. Así que las mamás que estaban aquí, que no tenían almuerzo en su casa, hoy el Señor les ha dado esa bendición. Amado, conocer a Dios en la práctica. La palabra reconocerlo es la palabra Yahvá. Se escribe con Y. Como cuando uno dice Yahvá.